Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí haciendo el tonto nos ha dado el viernes. Cuando menos lo esperas, bueno, pues llega el fin de semana. Estamos contentos porque vamos a guisar y además contentos porque hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, nada más y nada menos. Y encima el cumpleaños de mi madre. Joder, impresionante. Viernes 8 de marzo. Hasta la victoria venceremos. En un momento arranca una nueva edición de este programa tan singular. Robin Food Atracón a mano armada. Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Estoy encantado de la vida porque esta semana ha sido una semana muy completa, muy fructífera. Hemos guisado mucho y no lo hemos pasado bien. Hemos llegado al viernes y hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Y encima el cumpleaños de mi madre, Marilén, mi supermadre, que está ahora mismo en el sofá de casa viendo este programa. A ella y a todas las mujeres del mundo mundial, a las que se baten el cobre y las que se lo han currado y se lo curran de lo fino, bueno, pues va ha dedicado el programa de hoy. Vamos a hacer un revuelto de chipirones que aprendí hace muchísimos años a guisar en compañía de Gorka Chapartegui, un supercampeón. Os contaré alguna historia, bueno, pues muy divertida. Vais a verlo, un revuelto de chipirones estofados como se han hecho toda la vida, con su cebolla, con huevos, bien cremosos, que al final, bueno, pues debajo llevarán una salsa de chipirones clásica. Así que en el programa de hoy vamos a aprender a hacer muchísimas cosas. Una especie de encebollado pelayo, vamos a aprender a hacer una salsa de chipirones que la hemos hecho en el programa muchas veces, pero hoy la vamos a repetir. Y además os voy a explicar cuáles son los rudimentos básicos para conseguir un revuelto de huevos bien cremoso. Unimos las tres historias y os aseguro que hoy saldrá de aquí un plato bien suculento. Vamos a leer un correo que nos manda desde Chile un auténtico campeón. Escuchar, Antonio de las Casas dice: casi todos los días veo tu programa desde Santiago de Chile, lo paso muy bien y tomo ideas para comer como Dios manda, cosa no muy habitual aquí. Entre las sugerencias que das para ver el programa puedes añadir lo que yo hago. Atención, verlo pedaleando en bicicleta estática, lo que me permite después ponerme una ración un poco más grande. Muchas gracias. Antonio de las Casas, auténtico campeón desde Chile. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Poneros la cinta en la cabeza como de ciclista, subiros a una bicicleta estática y ver el programa para poder comeros luego una ración doble de este revuelto de chipirones con una salsa negra debajo absolutamente impresionante. Y además hoy es viernes y tenemos guarrindongadas. Fijaros, huevos, quesitos y sardinas en lata. El viernes de hoy promete, Joder, qué néctar. Robin Food. Bueno, pues aquí estoy para haceros, bueno, pues este revuelto de chipirones en el último programa que vamos a rodar en esta pequeña cocina, porque a partir del lunes estamos en la cocina nueva de Robin Food. Vamos a hacer un revuelto de chipirones con salsa negra, una salsa de chipirones en su tinta. Esto es un plato que hace muchos años con Gorka Chapartegui de la Alameda de Fuenterrabía, que le estáis viendo ahí en una fotografía bien joven, con esa parra verde que muchos habréis conocido. Ahora ya ha reformado el restaurante, tiene una estrella Michelin y pilota un local absolutamente increíble. Bueno, pues hace muchos años con él fuimos a un concurso, me acuerdo, en los bajes del Ayuntamiento de Donosti, un concurso de sociedades gastronómicas con la sociedad Itxaslur, y me acuerdo que ganamos el concurso. Y ahí estuvimos, bueno, pues entre otras cosas, reproduciendo uno de los platos que él aprendió en el ya desaparecido Jaizubía, un restaurante de Irún que fue, bueno, pues un mito en la época, pilotado por Mangas, Manolo Iza y Marijose Arbeláez, que son también grandes campeones que todavía me suelo encontrar por la calle, eran muy buena gente. Y aquello fue una escuela para muchísimos cocineros. Y Gorka allí aprendió a hacer este revuelto que, bueno, pues después de muchos años puede parecer algo muy normal, pero bueno, os aseguro que en aquella época, bueno, pues un revuelto de chipirones sobre una salsa negra era algo revolucionario, algo muy moderno. Y lo vamos a reproducir para todos vosotros. Primero hace falta, bueno, pues hacer una base que me va a servir para hacer una salsa de negra, una salsa de chipirones clásica, y que también me va a servir como base para hacer una especie como de picadillo de chipirones estilo pelayo con cebolla. Así que lo que me hace falta es añadir en el fondo una buena cazuela, bueno, pues cebolleta bien picada, que normalmente cuando se hace salsa de chipirones lo que solemos hacer es partir la cebolla pues en cachos más grandes o en tiras alargadas o lo que fuera. Lo que pasa que como esto me va a servir luego para un picadillo, para hacer una especie como de pelayo picadillo, bueno, pues lo pico muy menudo para que luego ese picadillo de chipirones estofados, bueno, pues quede bien menudo y quede bien rico. Además, pimiento verde, que sabéis que, bueno, pues solemos añadir, por lo menos yo, en la salsa de chipirón, que yo creo que el pimiento verde le da un puntazo no solamente a la salsa de chipirón, sino también a la salsa de tomate. Bien de ajo.
Y en este caso, bueno, le vamos a dar un poco de alegría, además de esa grasa que hemos añadido, añadiendo un poco de tocino de jamón. Cuando vais a la charcutería y de vez en cuando compráis jamón ibérico, es verdad que normalmente, bueno, pues las puntas de jamón ibérico o esa grasa en exceso, bueno, pues no nos las solemos comer. Suele ser importante guardar estas, bueno, pues esta especie como de, como veis, como de lascas un poco gruesas de tocino, porque en un momento dado cuando guisáis o cuando hacéis una salsa de chipirones o este tipo de historias, bueno, pues viene bien emplearlas porque ese gusto del jamón le va a dar un gusto muy particular a toda nuestra preparación. Además hay mucha gente mayor que en sus recetas de chipirones en su tinta, hay mucha gente que suele añadir un cacho de jamón o que suele añadir un cacho de hueso de jamón. Y es algo que, bueno, me gusta reproducir, ¿no? Sobre todo sabiendo que ha habido mucha gente en el transcurso de la historia que ha utilizado esa clase de giros en las recetas, pues está bien saberlo y reproducirlos para, bueno, pues seguir manteniendo vivas este tipo de recetas. Voy a añadir un poco de sal. Y vamos a dejar que esta cebolla, esta verdura, se vaya pochando muy suavemente en el arranque de lo que es una salsa de chipirones o unos chipirones en su tinta, bueno, pues tradicionales. Eso por un lado. Luego tengo aquí chipirones que tienen este color un poco sonrosado porque tienen la piel. Los he limpiado, como veis aquí, están bien lavados. Y lo que hay que hacer, bueno, pues es cortarlos primero en tiras. Vamos a eliminarle esta aleta, bueno, eliminarle no, quitarla para poder cortarlos bien, pero aquí dentro están, bueno, pues troceados no solamente los cuerpos, sino también las aletas, los tentáculos, que los tengo también aquí encima de la mesa, como veis, estos tentáculos, y además también la lengüeta esta. Así que esto, que es lo que más curro tiene, lo que hace falta es armarse de paciencia, y como veis, con un cuchillo bien afilado, ir haciendo una especie como de picadillo, de dados muy finitos, con los chipirones. Esto es lo que más curro tiene en esta historia. Es verdad que el punto perfecto para hacer este revuelto es cortar el chipirón, bueno, pues en este tamaño tan minúsculo. Si lo queréis hacer en tiras o en cachos un poco más hermosos, tampoco pasa nada, ¿eh? Lo podéis hacer, ¿eh? Pero si os esmeráis, esta es la típica historia para hacer un fin de semana y para dejar alucinados, la verdad, que a vuestros invitados, porque es algo que normalmente no se suele comer. Los chipirones en su tinta o los chipirones encebollados con el punto este del revuelto de huevos es algo que habitualmente no se hace. Y ya entonces, pues Manolo Iza, Jesús Mangas y María José Arbeláez tuvieron, bueno, las agallas suficientes como para en aquel Jaizubía proponer a sus clientes, bueno, pues platos tan modernos para la época como estos. Gorka Txapartegi, que andaba por ahí cerca y era un cocinero muy joven que aprendía, bueno, pues también a guisar allí, bueno, pues le echó el ojo a esta historia. Y fijaros, fuimos a un concurso y lo ganamos. La verdad que nunca se me van a olvidar esos momentos y sobre todo, bueno, pues haber entrado en la cocina de la Alameda antes de que se hiciera la reforma, que era una cocina, bueno, pues una cocina antigua, una cocina muy bien montada en la que había guisado su tía y su abuela, y estar allí preparando, bueno, pues no solamente ese plato, sino el resto de platos que presentamos al concurso. Y son momentos divertidos, sobre todo porque además luego con Gorka, bueno, pues coincidí en Zuberoa, trabajamos juntos en Zuberoa y echamos unos momentos muy divertidos allí. María José Arbeláez, además, que últimamente me la encuentro bastante. Bueno, otro día me dijo una cosa chula que me hizo mucha ilusión. Me dijo que, bueno, que le hacía mucha ilusión que yo en el programa me acordara de muchos cocineros ya jubilados o muertos y que desde aquí estuviéramos constantemente haciendo homenajes, bueno, pues a toda esa gente, ¿no? Y ella me hablaba, bueno, pues de los Oyarbide de Madrid, me hablaba de Maurice Isabal, que está en la Ainhoa, en Iturria, que está su hijo allí currando, y me hablaba de tantos y tantos que yo he ido mencionando en este programa y que nunca han tenido absolutamente ningún reparo en abrir las cocinas a la gente joven y enseñarnos el oficio. Y me decía, joder, que era algo que le parecía enorme. Y yo, la verdad que es un gran piropo. Así que en reconocimiento a todos ellos, aquí seguimos haciendo lo que más nos gusta en el mundo, que es guisar. Y sobre todo en un programa, poder echar mano a una cazuela y estar, bueno, pues dándole vueltas a un sofrito con su aceite cargado de verdura, yo creo que es algo absolutamente impagable. Bueno, ya veis que tengo mi picadillo de chipirón, que en un santamén se puede hacer con un poquito de paciencia y un cuchillo bien afilado. Y en un segundo veréis, bueno, pues que de esta verdura pochada sacaremos una parte para hacer una especie de picadillo de chipirones y además nos curraremos una salsa clásica de chipirón, que al final contendrá este sofrito y además un poco de salsa de tomate, que son los ingredientes básicos de cualquier salsa de chipirón, un poco de perejil, unas hojas de perejil que añadiremos también al fondo, un poco de pastilla de caldo, porque mojaremos la salsa con un poco de agua, tintas de chipirón,
un poco de sopaco, una puntita de sopaco que le va a venir muy bien, un poco de armagnac, que este armagnac también se lo añadiremos a la salsa, pero sobre todo se lo añadiremos al salteado de chipirones, y luego unas gotitas de chacolí, además en este caso el chacolí de Carlos Arguiñano, el K5, que es uno de los mejores chacolís del mundo mundial. Y luego por descontado los huevos, una vez que tengamos esa salsa de chipirones triturada y tengamos ese picadillo, bueno, pues de chipirones estofados, lo que haremos será convertirlo todo en un revuelto que reposará sobre una salsa de chipirones. Hemos dicho antes que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, así que bueno, pues la verdad que estamos contentos también por eso, sobre todo porque en este programa hemos hablado de muchas cocineras. Hoy además es el cumpleaños de mi madre, que estará viendo el programa y me hace mucha ilusión. Cumple un montón de años y la verdad que es una gozada. Que coincidan, bueno, pues esas dos circunstancias, ¿no? El cumpleaños de la macho y el Día de la Mujer Trabajadora. La verdad que en este país, en cuestiones de cocina, las mujeres, bueno, pues han dictado norma y han puesto... Bueno, pues esa base, han construido esa base que permite que seamos un pueblo longevo, que permita que seamos un pueblo bien alimentado, y es verdad que si hay un propósito en este programa que venimos, bueno, pues desde hace mucho tiempo reproduciendo, es intentar acercarnos a esa cocina que toda la vida se ha estofado sobre la chapa de las cocinas económicas y sobre las cocinas de carbón. Ahora, afortunadamente, tenemos cocinas de inducción, tenemos lavavajillas, tenemos microondas, comemos yogures. Ya no vivimos sobre los árboles, sino que vamos en moto y en automóvil y todas estas historias, pero intentamos en este programa salvaguardar la esencia de esa cocina de toda la vida. La verdad que estoy contento y además estoy súper cachondo porque el lunes estrenaremos cocina. En un segundo continuamos con nuestra preparación. Viva Rusia. Y a macho, joder, tarta que te voy a hacer esta noche. Cumpleaños del copón. Habrá que ir con pasteles y todo el rollo. Robin Food. Bueno, aquí seguimos con la cebolla, con el sofrito bastante avanzado. Ya veis que el sofrito está muy avanzado. Aquí sigue el tocino. Fijaros cómo el tocino se va deshaciendo. Va soltando toda la grasita en el fondo y le va dando mucho sabor a esta historia. Entonces, llegado a este punto, lo que hacemos es sacar parte de esta cebolla, porque en esa otra cazuela, dejando aquí los cachos de tocino, pero en esta cazuela lo que vamos a hacer en un segundo es una especie de chipirón pelayo con el chipirón en picadillo. Y aquí lo que vamos a hacer es seguir avanzando, bueno, pues la salsa de chipirones en su tinta de toda la vida. Así que lo que hacemos es añadir, por un lado, el perejil. Vamos a añadir también la pastilla de caldo. Vamos a meter un poco de sopaco, que es algo que, bueno, pues que habitualmente se suele hacer también en la salsa de chipirones, en la sopa de pescado, en el marmitaco y todas estas historias. Y que además le va a dar cuerpo a la salsa, además de sabor. Este punto de pan en la... Bueno, pues en la salsa de chipirones a mí me ha gustado siempre mucho. Hay gente que añade, bueno, pues una galleta María o todas estas historias. Esto también según vuestros gustos. Si sois celíacos y todas estas historias, bueno, pues lógicamente os evitáis el pan. Damos una vuelta a este tinglao. Y aquí además lo que tengo, bueno, pues es una sartén bien caliente, porque lo que vamos a hacer es saltear los dados de chipirón. Veis que esto va avanzando como una salsa de chipirones tradicional. Vamos a añadir la salsa de tomate. Vamos a añadir también, bueno, pues nuestras tintas de chipirón. Tintas de chipirón bien trituradas, en este caso están trituradas con un poquito de vino blanco, pero bueno, directamente de la bolsa, teniendo muy cuidado de no rasgarla cuando limpiamos los chipirones, lo que hacemos es, bueno, pues añadirlas directamente al fondo de nuestra cazuela. Vamos a añadir también un chorrete de vino blanco, en este caso de buen chacolí. Guapa botella, Carlos, supercampeón, estamos muy contentos. Y además en este último programa de Robin Food en esta cocina tenía que estar presente, bueno, pues el chacolí de Carlos, porque nos gusta. Y porque Carlos es un campeón y además, bueno, pues seguir en este canal la estela marcada por Carlos Arguiñano hace muchos años, siempre digo que es un auténtico honor. Y la verdad que estar aquí delante de todos vosotros ocupando, bueno, pues un hueco en la parrilla de TV2, antes ocupado por Pedro Subijana o por Carlos Arguiñano, me parece lo más grande del mundo mundial. Veis que esto ya va construyéndose. Lo que vamos a hacer es mojar con un poco de agua. Y esta salsa de chipirón vamos a dejar que cueza aproximadamente durante media hora. No es sopa, es salsa, así que con mucho cuidado. Vamos a dejar aquí en una esquina, bueno, pues para que vaya piano guisándose. Y aquí lo que vamos a hacer es rematar nuestro picadillo de chipirones. Las 4 grandes salsas de la cocina vasca, La salsa blanca, salsa amarilla, salsa pilpil, la salsa roja,
la salsa vizcaína, el verde de la salsa verde de la merluza de toda la vida y luego la otra salsa que es el negro, los otros colores de la salsa, bueno, pues de los chipirones, que tanto gusta a todo Pichichi. Es verdad que hay muy pocos pueblos en el mundo que utilicen las tintas de chipirón para cocinar. Vamos a añadir aquí en el fondo un poco de aceite de oliva, una gota, y vamos a ir salteando nuestros dados de chipirón, bueno, pues bien picados. Lo vamos a hacer en 2 veces, para que no se nos cuezan demasiado. ¿Veis? Sartén muy caliente. Y vamos a darle ese dorado característico al chipirón, que es por otra parte algo que solemos hacer también cuando hacemos chipirones en su tinta. A mí me suele gustar, antes de meter los chipirones en su tinta, en la salsa, me suele gustar, una vez rellenos, saltearlos para darles una coloración y darles ese gusto dorado, que yo creo que es fundamental. Fundamental porque le da, bueno, pues mucho carácter a la salsa y luego hace que la cazuela quede redonda y bien sabrosa. ¿Veis? Que cojan ese color bien dorado. Y en ese sofrito, en un segundo, lo que vamos a hacer es añadir aquí un chorrete de Armagnac. Chorrete, que además es un chorrete que va a despegar todo el fondo caramelizado, bueno, pues de la sartén. Y aquí lo que hacemos es añadir, con todo ese gusto del perfume del chipirón, nuestros chipirones. Esto tiene que ir guisando a fuego muy suave. A la vez que vamos estofando la salsa, esto al final lo que hará será, el chipirón irá soltando todo su jugo, irá soltando mucha agua, y lo que hace falta es que a fuego muy pausado se vaya guisando, que ese agua que suelta el chipirón se vaya evaporando, que la cazuela vaya quedando bien melosa y que la apariencia final sea como de chipirones de chipirón pelayo. Y con ese picadillo lo que haremos será un revuelto de huevos, y luego ese revuelto de huevos descansará sobre nuestra salsa de chipirones, que aquí va piano en la cazuela de al lado. Mucha gente me suele preguntar, joder, mi madre debe ser una gran cocinera, y de hecho ha sido una gran cocinera. Ahora con la edad pues es verdad que tiene menos ganas de cocinar y le gusta, bueno, pues lógicamente como a todos nos gusta, que los platos lleguen a la mesa hechos por otros, porque ya está mayor y no tiene, bueno, pues el cuerpo para chorradas. Pero es verdad que yo he tenido la suerte de criarme en una casa con una familia increíble, y luego es otro con una casa en la que ha habido, bueno, pues mucha gente muy activa alrededor de la cocina y alrededor de las mesas y de las sobremesas. Y siempre me acuerdo, y además siempre le digo, que uno de los grandes capitales que nos han dejado mis padres es que sus amigos, bueno, pues ha sido gente muy disfrutona, gente con la que sus hijos, o sea, nosotros, yo, mis hermanos, hemos disfrutado toda la vida mucho, y eso nunca se olvida. Y al final, ese carácter festivo que ha habido en mi casa, bueno, pues ha sido una de las cosas, pues que a mí me empujó a ser cocinero, y me empujó de alguna manera a estar aquí compartiendo todo ese recetario, y sobre todo a estar aquí compartiendo todas estas formulaciones y todo este buen vivir con todos los que estéis sentados en los sofás de vuestras casas. Así que hoy que mi madre cumple años, joder, más que nunca, pues hay que ser agradecido y reconocer en público esa satisfacción de, joder, de haber nacido en una casa en la que nos han querido, en la que nos han guisado y en la que nos lo hemos pasado súper de puta madre. Eso es la bomba. Vamos a añadir los chipirones a esta cazuela, como veis. Y estos fondos caramelizados de la sartén es importante que los recuperemos. Por eso le añadimos este chorrete de Armagnac, que es un gesto que a mí me enseñó, bueno, pues José Ignacio Zelaya en el Merche de Irún, otro cocinero jubilado que yo le veía ahí en el fogón con la botella de Armagnac a ver que hacía chipirones, y decía, pues este bandido, ¿qué está haciendo con el Armagnac? Y lo que hacía era recuperar los jugos. Y estos son los gestos, fijaros, estos son los gestos de la gran cocina. Como os he dicho antes, vamos a dejar que esta base de chipirones, la voy a cambiar al fuego grande, perdón. Vamos a dejar que esta cazuela de chipirones vaya piano, convirtiéndose en una especie de picadillo pelayo, y en un segundo lo que hacemos es llegar con la salsa triturada, con nuestro picadillo de chipirones, y lo que hacemos es rematar el plato. Estamos en Robin Food, Atracón a mano armada, detrás de esta cortina de humo maravillosa. Me encanta cocinar. Viva Rusia, joder. Robin Food. Bueno, pues aquí sigo, encantado. Os voy a presentar un poco cómo he ido resolviendo la historia. Aquí lo que tengo, bueno, pues revuelto, normalmente yo hago de 2 huevos. Lo que pasa es que hoy es la última receta en este plató, en esta cocina. Bueno, voy a hacer un revuelto de 3 huevos. Un poco de sal. Y vamos a rematar esta historia convirtiendo los huevos revueltos, los chipirones, en un plato de huevos revueltos impresionante. Habéis visto, normalmente el revuelto se suele hacer siempre
bueno, pues en una sartén a fuego, bueno, pues a fuego bastante fuerte, con un poquito de aceite, y se suele cuajar a toda mecha. Lo que pasa es que yo os voy a enseñar una manera distinta de hacer los huevos revueltos, que es como se deben hacer, bueno, pues a la manera clásica, que es un baño María, agua bien caliente, agua hirviendo, un bol, que puede ser de cristal o en este caso un bol de metal, y lo que hacemos es, bueno, pues montar el clásico revuelto de toda la vida, que va a quedar súper cremoso. ¿Veis que empieza a salir una especie de espumilla? Y en el momento en el que esa espuma empiece a desaparecer, significará que nuestros huevos revueltos están resueltos. Aquí lo que tengo, bueno, pues es una especie de chipirón pelayo, pero en picadillo. Fijaros qué maravilla, ¿eh? Que entra aquí la cámara porque esto es un chipirón pelayo, pero bueno, en picadillo, muy guisado. Ha evaporado todo el jugo. Esto ya está prácticamente resuelto. Ha evaporado todo el jugo y se ha condensado bien. Ha concentrado todo su sabor y eso es un picadillo estupendo, bueno, pues de chipirones de toda la vida. Aquí tengo la salsa de chipirones también bien resuelta, bien triturada. Fijaros que ha quedado, bueno, pues con el grosor típico de la salsa de chipirones de toda la vida, que podéis estirarla más o menos lo que queráis. Y aquí, como veis, en el momento en el que los huevos empiezan, bueno, pues a desaparecer esa espumilla por encima, significa que se empiezan a cuajar. Y es importante que utilicemos la varilla para que queden bien cremosos, ¿veis? Desaparece la espuma y esto empieza a convertirse ya, bueno, pues en un revuelto clásico. Este revuelto está ya, bueno, pues perfectamente cuajado. Quitamos el agua y como veis, esto es un revuelto tradicional. Esto le añadís ahora un poquito de mantequilla o le añadís un poquito de aceite de oliva, bien de cebollino picado y con un poco de salmón. Bueno, pues es un desayuno impresionante. Lo que pasa es que en este caso, en vez de rematarlo como se ha rematado toda la vida el revuelto típico de desayuno, lo que vamos a hacer es, bueno, pues rematarlo a la vasca, añadiendo, bueno, pues una buena cantidad de este picadillo de chipirones. Imaginaos esto hace 25 o 30 años, ¿eh? En el Heizubía. Bueno, pues dos personajes, Manolo Iza y Jesús Mangas, con Marijose Arbeláez ahí pilotando la historia. Imaginaros, bueno, pues qué tenía que pasar por la cabeza de aquella gente para en un pueblo marinero como en Yarbi, muy habituado, bueno, pues hacer chipirones sin su tinta y todos estos tinglaos. Bueno, pues convertir aquello en esto a mí me parece algo mágico. Mezclamos bien, daros cuenta que el chipirón en su tinta, perdón, el chipirón pelayo está perfectamente caliente. Vamos a añadir aquí bien de cebollino picado y fijaros, fijaros qué revuelto de chipirones nos estamos currando. Vamos a probar el sazonamiento de esta historia. Yo creo que es importante. Buah. Se te va la olla. Y vamos a hacer, bueno, pues una presentación, pues bueno, pues chula, que es colocar en la base de un plato hondo un buen cucharón de una salsa de chipirones, como toda la vida nos han enseñado a hacer nuestras madres y nuestras tías. Y luego sobre esto lo que hacemos es colocar, bueno, pues un buen montón, fijaros, de revuelto de chipirones. Esto ahora, pues, joder, pues puede parecer como algo muy normal, pero en la época os aseguro que era una auténtica revolución. Que sigue estando súper sabrosa. Fijaros qué auténtico festival. Vamos a añadir un poquito de aceite de oliva por encima. Y nos vamos a las guarrindongadas, Pero fijaros qué festival. Bien de cebollino. Y luego un chorrito de aceite de oliva por encima. Revuelto de chipirones con salsa de toda la vida. Joder, vivan nuestros maestros. Vamos a las guarrindongadas. Jonchu, baja la cámara. Vaya néctar supremo, chaval. Coges la cuchara y te cagas.
Muy contento porque hemos cumplido una vez más en viernes y hemos hecho un revuelto, habéis visto, que impresionante. Además estoy muy contento porque esto va a ser, bueno, pues la despedida de esta cocina. Fijaros qué cocina más chula tenemos. Bueno, pues va a ser la última vez que vamos a estar aquí, pero sabéis que la mejora va a ser superior porque a partir del lunes estaremos en una cocina mucho más espaciosa. Robin Food a partir del lunes se rodará en una cocina absolutamente increíble, pero es verdad que al final mantendremos la esencia de este programa, que es esa cocina suculenta y esa cocina sin gilipolleces que os venimos ofreciendo desde hace tantos años. Sabéis que los viernes terminamos, bueno, pues con las guarrindongadas. Y en este caso lo que tenéis que hacer es, sabéis que entráis en davidjorge.com, hay un banner que pone envía tu guarrindongada y lo que tenéis que seguir haciendo es, también cuando vayamos a la nueva cocina, seguir mandando vuestras guarrindongadas, porque las seguiremos leyendo y seguiremos disfrutando con ellas. Fijaros, esta semana hemos hecho perdices guisadas, la tarta de cebolla, jamón y patata cocida con mahonesa, que Martín nos hizo un plato delicioso. Y luego, bueno, pues ese saballón de fresas que habéis visto que se resuelve también en un santiamén. Escuchad, desde Venezuela, dice Efraín, querido Robin Food, la siguiente guarrindongada la hago desde que tengo uso de razón. Es muy simple, tiene un sabor bárbaro, consta de un pan francés relleno con un cambur, plátano, y el cambur relleno con mahonesa. Cuando se lo dije a mi novia, casi vomitan. Desde Villalvilla, describe Fran y dice, te escribo desde Madrid para contarte una guarrindongada autóctona. Es la evolución del típico sándwich de ketchup con mostaza que todos hemos ingerido en un afán de deleitar a nuestro paladar en el menor tiempo posible. En este caso se trata de añadirle una buena capa de torreznos hipersalados y una capa de alegrías bien picantes. Después de aniquilar el 90% de las papilas gustativas, rematamos la faena con una tónica para echar una mano a nuestro estómago en la difícil labor de digerir esta auténtica gloria. Viva el gorrino ibérico, dice. Desde París nos escribe Laura Alcaraz. Soy una alicantina que vive en París desde hace ya unos años. Viva el satélite que me permite veros cada día. Mi guarrindongada es la siguiente: magdalenas, de las de toda la vida, un buen fuet y se come así, trozo de una y trozo de la otra. En la boca se crea una mezcla genial. Miguel García desde Betanzos, en Coruña, dice, muy buenas. Antes de nada, viva Rusia. Te escribo para contarte la guarrindongada que se come mi madre casi todas las tardes para merendar. Se prepara un sándwich en la sartén con jamón york, queso y chorizo, untado el pan con mantequilla primero. Cuando lo saca de la sartén y lo pone en el plato, lo que hace es cubrirlo con 2 o 3 onzas de chocolate por encima. Al estar caliente se deshacen y se reparten bien por todo el pan. A mí me parece asqueroso, pero ella dice que está muy bueno. Un saludo desde Galicia. Y finalmente desde Donosti nos escribe Andoni Arechaga Usabiaga. Tortilla de sardinas y quesitos. Machacamos una lata de sardinas con el tenedor, echamos los huevos batidos, echamos los quesitos troceados y hacemos la tortilla. Está exquisito, dice. Un saludo y viva Rusia. Una tortilla de quesito con sardina, pues es una tortilla vencedora. O sea, esto es jugar a caballo ganador. Está buenísima, está bueno. Qué rico está. Acordaros, hoy termina, bueno, pues una etapa importante en Robin Food porque es el último fotograma en esta cocina. A partir del lunes estrenamos cocina, una cocina que se caga la culebra. Nos vemos el lunes a las 2:30. Está buenísimo, más pillas cacho de queso.